Muy buenas tardes a todos. Les habla su profesor Omar Móvil de la clase de Process Engineering, y en la clase de hoy vamos a estar resolviendo problemas prácticos de balances de energía. Ya hemos visto toda la teoría, hemos visto cómo se desarrollan las ecuaciones simples de balance de energía. Entonces vamos ahora a aplicarlo a tres ejemplos que son bien parecidos a los que vendrán en el examen. La idea con estos problemas es practicar el uso de las tablas, de vapor, de refrigerante, dependiendo de las condiciones que tengamos. Voy entonces a compartir con ustedes la pantalla de la computadora para ir directamente a una presentación de PowerPoint que es la que estaremos utilizando. ¿Está bien? Así que vamos a resolver estos problemas y vamos a empezar obviamente con el problema número 1. Es importante, ¿verdad?, saber que estos problemas, hay un documento que tiene las soluciones por si las quiere imprimir y está disponible en Blackboard. Así que vamos entonces a leer el statement del primer problema. Dice refrigerante 134A, que es precisamente, ¿verdad?, las tablas de vapor que yo les expliqué en el video, ¿verdad?, de qué información estaba contenida en esas tablas del refrigerante 134A, así que lo vamos a utilizar hoy. Ese es el fluido de trabajo en un Vapor Compression Refrigeration System. O sea que vamos a estar resolviendo un ciclo, ¿verdad?, de refrigeración de vapor por compresión. En este caso va a ser el 134A, el refrigerante. Ese ciclo comunica térmicamente la región fría, voy a poner esto aquí, la región fría con la región caliente a través de, obviamente, un compresor y una válvula de expansión o de estrangulamiento, que es lo que hemos venido explicando en los videos de la teoría. Y la región fría está a 0 grados Celsius, por eso cuando vemos en el diagrama temperatura-entropía, vemos que sí, que precisamente, ¿verdad?, esa región fría la vamos a trabajar a 0 grados Celsius y la región caliente a una temperatura X que vamos a tener que determinar con la información que poseemos. El vapor entra como vapor saturado al compresor, así que en la corriente 1, que es la que entra al compresor, tenemos vapor saturado, por eso estamos allí sobre la línea. Acuérdense cuando discutíamos, toda esta línea representa líquido saturado, toda esta línea representa vapor saturado, sobre la cual está el punto 1. Obviamente, todo eso ocurre a temperatura, ¿verdad?, de 0 grados Celsius, que es la temperatura fría, como dice el statement del problema. 0 grados saturated vapor to the compressor at 0 grados Celsius, y deja el equipo como vapor sobrecalentado a 40 grados Celsius. Así que sabemos que el 2S, que es la salida del compresor, tenemos vapor sobrecalentado, y toda esa área aquí cercana corresponde a vapor sobrecalentado, toda esta área de acá. Y esa sale como vapor sobrecalentado a 40 grados, así que yo sé que esta temperatura de aquí es 40 grados Celsius. También dice el statement que el condensador sale el fluido sale del condensador, que sería la corriente 3, aquí en el punto 3, como líquido saturado, así por eso el punto 3 está sobre la línea de líquido saturado a 7 bar. Nos están diciendo que aquí la presión en este punto 3 es 7 bar. Y recuerden que todo este proceso se da a presión constante porque es un isobar. Así que nos están diciendo también que la presión aquí es 7 bar porque es constante. La presión en 3 y 2S es la misma. ¿Está bien? La presión en estos dos puntos es la misma, así como la presión en estos dos puntos también es la misma. ¿Está bien? Así que nos dicen también que la cantidad de masa que fluye a lo largo de todo el sistema
es de 0.08 kilogramos por segundo y ese flow rate nos va a servir para calcular los kilowatts. ¿Está bien? Vamos a ver inmediatamente cómo se hacen los cálculos. Entonces tenemos ya el diagrama que hemos sacado con toda la información provista por el statement del problema. Aquí hay un pequeño, ¿verdad?, error. P2 y P3, P2 y P3, que son estas dos presiones de aquí, corresponden al proceso de condensación. Así que aquí va condensación. Y el de abajo, que es P1 y P2, corresponden al de evaporación. Evaporación. ¿Está bien? O sea, que corrijan, por favor, en el documento que van a imprimir. También está ese error, así que por favor corríjanlo. Eso ocurre, obviamente, a presión constante, como les dije, el proceso en el evaporador y en el condensador. Ahora vamos a determinar la entalpía. Déjenme poner ahora como iPad para poder escribir mejor. Vamos a determinar las entalpías usando las tablas, ¿verdad?, que tenemos. Vamos entonces a determinar la entalpía del punto 1. En el punto 1 leíamos del statement que era vapor saturado a 0 grados Celsius. Es bien importante que sepamos que necesitamos dos datos para poder calcular la entalpía de ese punto o de esa corriente. En este caso vamos a la tabla de vapor saturado, que es la tabla de saturación. A 0 grados Celsius vamos a leer la entalpía. ¿Está bien? Así que vamos a buscar la tabla que es saturado de ese refrigerante que nos hablaba del problema a 0 grados Celsius, que corresponde a toda esta línea que usted ve aquí, ¿verdad? Y como es entalpía del vapor saturado, sería este valor que estamos viendo aquí, 247.23. Así que ya ahí tenemos el primer dato, ¿verdad?, de entalpía, 247.23, y las unidades son kilojoules por kilogramo. Ahora vamos entonces al punto 2. En el punto 2 sabemos que es vapor sobrecalentado. ¿Está bien? Vapor sobrecalentado. ¿A qué temperatura nos decía el dibujo del problema? Que era 40 grados Celsius y nos daban la presión en 3, así que como es igual a la presión en 2S, ya sabemos que la presión es 7 bar. ¿Está bien? Nos decían 7 bar aquí, como es constante todo este proceso, pues en 2S también es 7 bar. Así que busca la tabla, ¿verdad?, de vapor sobrecalentado a 40 grados Celsius y a 7 bar, que es la tabla T8, el valor de entalpía. Vamos a buscarlo. Tabla T8, 7 bar. Presión 7 bar. ¿A qué temperatura? 40 grados Celsius. Así que a 40 grados Celsius para 7 bar, que aquí vamos a leer el valor de entalpía, 275.93 kilojoules por kilogramo. Así que ya tenemos ese valor también allí, ¿verdad? 275.93 kilojoules por kilogramo. Vamos ahora a calcular el del 3. En el 3 sabemos que el líquido saturado a 7 bar. Tenemos las dos condiciones, así que vamos a la tabla de saturación. ¿Está bien? La tabla de saturación T7, porque tenemos el latón que es 7 bar. No sabemos cuál es esa temperatura, pero la podemos hallar inmediatamente, ¿verdad? Podemos saber cuál es esa temperatura, porque es la de saturación. Así que vamos a la tabla T7. En la tabla T7 vamos a buscarla. En la tabla T7 vamos a buscar 7 bar. 7 bar, aquí, 7 bar para líquido saturado, porque esa es la condición, ¿verdad? Líquido saturado. Así que aquí tenemos el valor 86.78. ¿Y cuál es la temperatura de saturación? 26.0
72, es la que le corresponde a 7 bar. Así que ya sabemos cuál es ese valor de temperatura X que no sabíamos. Aquí 26 puntos, o sea que aquí hay que corregir, dice solo 26, pero es 26.72 grados Celsius para ser más exactos. Ahí tenemos entonces. ¿Y cuál es la entalpía? Pues la acabamos de leer, 86.78, ¿verdad? 86.78. Ahí está para líquido. Acuérdense que tengo que leer para líquido porque esta es la del vapor y esta es la recta del vapor y la del líquido, que no estamos hablando de eso ahora mismo. Así que nada, ya tenemos H3, que es igual a H4, porque estas entalpías, el delta H es igual a 0 del proceso de la válvula de expansión, así que H3 y H4 es la misma. Por lo tanto, ya tengo todas las 4 entalpías y vamos a meterle mano a los balances. La primera pregunta es calcular el power en el compresor en kilowatts. ¿Está bien? Que es kilojoules por segundo. Así que vamos a hacer un balance de energía en el compresor, que aquí. Sabemos que en el compresor no hay, porque adiabático reversible es ideal, vemos que la entropía no cambia en la gráfica, así que el delta S es 0, es un proceso ideal, isentrópico, donde la entropía no cambia. Así que ese tipo de procesos adiabáticos, el Q es 0, así que el trabajo que me están pidiendo va a ser igual al cambio de la entalpía de la corriente de salida, que es el H2S, menos la corriente de entrada, que es H1. Acuérdense, aquí estoy usando minúsculas, a veces uso mayúsculas la H, pero es lo mismo, la entalpía. ¿Está bien? Vamos a reemplazar valores. El valor de H2S, pues, lo calculamos y era 275.93. Menos el de H1, que es 247.23, eso nos da 28.7 kilojoules por kilogramo, que son las unidades que tiene la entalpía en la tabla. Pero me están pidiendo kilojoules por segundo, que es kilowatt, así que yo tengo que multiplicar ese valor de entalpía por el flujo másico, para que es 0.08 dado por el problema, y vemos que se cancelan los kilogramos y me queda kilojoules por segundo. 28.7 por 0.08 me da 2.296 kilojoules por segundo, que son kilowatts. Así que ahí tenemos la respuesta del compressor power en kilowatts, que es 2.296 kilowatts. Vamos entonces ahora a la respuesta de la pregunta B. Calculemos el refrigeration capacity. ¿Qué es eso de refrigeration capacity? Pues es la capacidad que tiene el sistema para sacar calor. ¿Está bien? ¿Cómo sacamos calor del cuarto para mantenerlo a 0 grados Celsius? Pues con el evaporador. Así que nos están diciendo que calculemos el calor que consume el evaporador, o sea, el Q de entrada, el Q in, o el QC, como lo llamamos en los videos. Este QOut sería el QH, el Q a hot, a temperatura caliente. Esto sería temperatura fría. Así que nos están pidiendo que calculemos ese valor de Qin y luego lo convertamos a toneladas. ¿Está bien? De refrigeración. Vamos entonces, ¿verdad?, a hacer un balance en el evaporador. Así que delta H es igual a Q más W. En los evaporadores no hay trabajo, así que ese calor de entrada, que es el que me están pidiendo, va a ser igual a H1 de salida menos la entalpía H de entrada, que es el H4. Reemplazo valores. H1 vale 247.23 kilojoules Kelvin, el H4 vale 86.78 kilojoules Kelvin, así que eso me da 160.45 kilojoules por kilogramo. Lo multiplico por el flujo másico para que se cancelen los kilogramos y me queden kilojoules por segundo, que serían 12.836 cuando multiplico estos dos valores. Eso es 12.836 kilowatts. Pero tengo que pasarlo a toneladas de refrigeración, así que 12.836 kilojoules por segundo por un minuto equivale a 60 segundos, ya se cancelan los segundos. Y también es importante que anote eso por allí porque va a necesitar este factor de conversión,
211 kilojoules por minuto, aquí serían los kilojoules y los kilojoules, minuto con minuto, equivalen a una tonelada de refrigeración. Así que me queda, cuando multiplico 12.836 por 60 por 1 entre 211, me da 3.65 toneladas de refrigeración, que es son las unidades que me estaban pidiendo que diera ese calor, ¿verdad? Que representa la capacidad de mantener refrigerado este salón, por eso se llama Refrigeration Capacity. Vamos a la parte C. En la parte C nos pedían que calculáramos, ¿qué nos pedía la parte C? El coeficiente de performance. Y la parte D, el coeficiente de performance, pero de Carnot, del ciclo de Carnot. ¿Está bien? Así que aquí lo tenemos, el coeficiente de performance. La fórmula dice que es el Q que se saca del salón sobre el trabajo que me gasto en el compresor. Así que el Q in en estas unidades, vamos a cogerlo en estas unidades, en kilojoules por segundo, serían 160.45, entre el Q gastado por el compresor, que es 28.7 kilojoules por kilogramo, para que se cancelen las unidades y me queda dimensional, porque ¿verdad? El coeficiente de performance, que es equivalente, ¿verdad? Que es equivalente al new, ¿verdad? Que es la eficiencia de las máquinas térmicas. No vamos a hacer problemas de máquinas térmicas porque es exactamente lo mismo, pero en vez de usar tablas de refrigerante, son tablas de vapor de agua. Con esto es suficiente para saber cómo se hacen balances de energía en estos tipos de sistemas de refrigeración o de power plant. Así que, nada, sabemos que el performance es 5.59, puede ser mayor que 1, no hay ningún problema. Y en la parte D nos están pidiendo el performance, pero de Carnot. Así que el performance de Carnot, según demostramos, ¿verdad? Si yo quiero hallar la máxima eficiencia, pues tengo que usar la fórmula que solo depende de las temperaturas, que es esta. TC para ciclos de refrigeración, TC sobre TH menos TC. TC lo convierto, ¿verdad? ¿Cuál es TC? TC es 0. Y el T hat, porque como es de Carnot, tengo que, ¿verdad? Tener en cuenta solo estas temperaturas acá. El que sale afuera es como equivalente al de Rankine, pero para refrigeración. Así que tengo que hacerlo entre TC, que es la temperatura fría, 0 grados, y la temperatura caliente de 26.74 para ser más exacto, ¿verdad? ¿Dónde está la temperatura? Sí, 26.72. Así que nada, lo paso a Kelvin, así que a 0 grados le sumo 273 y a TH le sumo 273 y reemplazo. Hago la operación y me da que el ciclo de Carnot es 10.21, que es el máximo posible, mientras que el real me dio 5.59. Así que es posible, ¿verdad? Está por debajo el real que del ciclo de Carnot. Vamos entonces a resolver el problema número 2, que es bien parecido. En este caso nos dicen, modifiquemos el problema 1 para hacer cambios, ¿verdad? Entre las temperaturas de refrigeración, de las temperaturas fría y caliente de este sistema. En este caso, vapor entra como vapor saturado al compresor, o sea, nos está hablando del punto 1 a menos, aquí falta un negativo, menos 10.09 grados Celsius y deja el compresor como vapor sobrecalentado a 9 bar. Así que ya sabemos que todo esto vale 9 bar. Así que en 3 y en 2S es 9 bar porque la presión es constante en esos dos, es la misma en esos dos puntos. Así que ya sabemos ahí que es 9 bar y 50 grados Celsius. Por eso miramos el dibujo y la temperatura es 50 grados Celsius. Tenemos dos condiciones allí, así que podemos calcular la entalpía fácilmente. Líquido saturado deja el condensador, mírenlo aquí, por eso está sobre la línea de líquido saturado, que es el punto 3, a 9 bar. Así que es constante la presión, ¿está bien? Determine
para este ciclo modificado, lo mismo. El compressor power en kilowatts, the refrigeration capacity en tons, the coefficient of performance, y compare los resultados con el anterior, el número 1. En este caso, pues no voy a mostrar cómo se leen las tablas porque ya mostré el ejemplo, ¿verdad? En el ejemplo 1 íbamos a las tablas, pues es prácticamente lo mismo. En este caso, ¿verdad? Tenemos, para el punto 1, tenemos vapor saturado a menos 10.9. Así que yo sé también que la presión, yo puedo hallar la presión, porque va a ser la presión de saturación. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla de vapor saturado a menos 10.09, que es la tabla T7, porque miren que la tabla de temperatura no tiene exactamente esta temperatura de saturación. Esta temperatura de saturación la tiene la tabla T7. Vamos a mostrarlo, tabla T7. Mírenlo aquí. O sea que la presión en ese punto es 2, porque es la presión de saturación. Así que vamos a buscar el valor de la entalpía para ese punto. En ese punto de vapor saturado es 200, porque es vapor, 241.30 y la presión 2 bar. O sea que ya sacamos toda esa información de aquí. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está la información. Ahora vamos para el punto 2S. En el punto 2S tenemos vapor sobrecalentado a 9 bar, porque toda esta presión en 2 y 3 es 9 bar, y 50 grados Celsius. Así que vamos a buscar en la tabla de vapor sobrecalentado. Vapor, dije que no iba a mostrar, pero vamos a mostrarlo. Vapor sobrecalentado a 9 bar. Vamos a buscar la de 9 bar primero. Aquí está 9 bar. ¿Y a qué temperatura? 50 grados Celsius. A 50 grados Celsius tenemos el valor de entalpía, que es 282.34. Vamos entonces ahora al punto de la entalpía 3, porque si ya tengo 3, que es igual a la de 4, pues ya tengo todas las entalpías. Para el punto 3, nos dicen que era líquido saturado a 9 bar, ¿verdad? Líquido saturado a 9 bar. Así que vamos a evaluar para la tabla de presión. 9 bar. 9 bar. Líquido saturado. Así que la entalpía para líquido es 99.56 kilojoules por kilogramo, que son las unidades, que equivale a H4. Así que ya tenemos todas las entalpías. Vamos a hacer los cálculos. Además de eso, ¿cuál sería la temperatura aquí? ¿Cuál sería la temperatura allí? ¿Cómo lo harían? Líquido saturado a 9 bar. Correcto, a 9 bar la temperatura de saturación es 35.53. Así que esa es esta temperatura de aquí, 35.53, porque es saturado, líquido saturado a 9 bar. ¿Está bien? Inclusive si es vapor saturado, también a 9 bar. Por eso leemos, si queremos la de vapor, pero no la necesitamos, pues la leemos a esas mismas condiciones. Vamos entonces a hacer los cálculos, que prácticamente repitiendo lo mismo que hice ahorita. Hago un balance en el compresor, me da que ese trabajo del compresor es H2S menos H1, reemplazo los valores de entalpía y me da entonces el trabajo, pero en kilojoules por Kelvin, por kilogramo, lo multiplico por el flujo másico, que es 0.08, porque es el mismo del problema anterior, y entonces me da en kilowatts 3.28. Voy rápido porque esto prácticamente es la repetición de la repetidera.
El refrigeration capacity nos están pidiendo el Q in. ¿Cómo calculo el Q que entra aquí? Pues prácticamente si hago un balance, me queda, no hay trabajo en el evaporador, así que ese calor que entra es H1 menos H4. Sería 141.74. Lo paso, ¿verdad? Lo multiplico por el flujo másico para obtener en kilojoule por segundo y luego kilojoule por segundo lo multiplico por 60 segundos un minuto y una tonelada de refrigeración 211, tal cual como lo expliqué en el primer ejemplo, así que eso nos da 3.22 toneladas. Vamos entonces a calcular la eficiencia, que es la parte C. En este caso se llama performance, ¿verdad? Eficiencia no performance porque es un ciclo de refrigeración. Sería el Qin sobre el W neto. El Qin es 141.74 kilojoule por kilogramo y el W, el trabajo del compresor, 41.04. Eso nos da 3.45. ¿Está bien? 3.45. ¿Cuánto nos dio el trabajo net, el performance del primero? 5.59. Así que este tiene un valor mucho, ¿verdad?, más bajo. Si quiero calcular el de Carnot, el máximo posible, pues sería, ¿verdad?, entre esta temperatura y esta temperatura. Ya sabemos que esta temperatura es ¿cuánto? 35.53. Si la quiero convertir a Kelvin, le sumo 273 y me da 308.53. Y el TC es menos 10.09, así que si quiero convertirla a Kelvin, tengo que sumarle 273 y eso me da 262. Esto no está correcto, reemplazo los valores. TH menos TC, ¿cuánto da la resta de estas dos? Da 45.62. Así que reemplazo TC, que es 262.91, y la resta de los dos, TH menos TC, 45.62. Eso me da una eficiencia máxima de Carnot de 5.79. ¿Está bien? Así que hemos finalizado este problema. Vamos al siguiente. Este tiene una diferencia y es que tenemos ahora líquido subenfriado, pero no va a ser problema porque a pesar de que no tenemos tabla de líquido subenfriado, vamos a leer el valor de la entalpía del líquido a la temperatura que nos están dando, que es 30 grados Celsius, y ese va a ser el valor para el líquido subenfriado como una aproximación, así como lo expliqué, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de cómo se usan las tablas. En este caso, consideremos el ciclo de refrigeración por compresión que está dibujado en la figura. En este caso, la temperatura, ¿verdad?, de líquido subenfriado saliendo del condensador sale a 30 grados Celsius y a 8 bar, porque toda esta línea es constante, 8 bar, así que en 3 y en 2S la presión es 8 bar. Determine de nuevo el compressor power, refrigeration capacity en tons y el coefficient of performance. Además de eso, nos están diciendo en la gráfica que sale vapor del evaporador, sale vapor saturado a menos 4 grados Celsius. ¿Está bien? Así que vamos a meterle mano entonces. Y acá sale del compresor vapor sobrecalentado a 40 grados Celsius. Y a 8 bar, porque esta presión es constante en 2S y en 3. Con esa información y el dibujo aquí, entonces vamos a meterle mano a todo esto. Lo primero que vamos a hacer es calcular H1. ¿Qué sabemos de H1? Que es vapor saturado a menos 4 grados Celsius. Pues vamos a buscar en la tabla de saturado a menos 4 grados Celsius. ¿Cuál es el valor? Dígame, por favor. 244 a menos 4 grados Celsius, 244.9 kilojoules por kilogramo. Ahí tenemos el primer valor de la entalpía. Vamos a calcular la entalpía de sobrecalentado a 40 grados Celsius y 8 bar. Vamos a buscarlo. 8 bar sobrecalentado, que es la T8.
Aquí tenemos 8 bar. ¿A qué temperatura? 40 grados. A 40 grados y a 8 bar, la entalpía es 273.66 kilojoules por kilogramo. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos la segunda. La 3. La 3 es líquido subenfriado. No hay tablas de líquido subenfriado. Sin embargo, vamos a leerlo en la tabla de saturado a esta temperatura, a 30 grados Celsius. Saturado, 30 grados Celsius. Para líquido, ojo, para el vapor, porque el líquido, el que estamos hablando, en este caso es 91.49 kilojoules por kilogramo. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto H3 es lo mismo que H4, mírenlo aquí. Así que vamos a repetir sencillamente lo que hicimos antes para calcular el trabajo del compresor. Es H2 menos H1. Aquí están los valores, resto, lo multiplico por el flujo másico y me da entonces los kilowatts. En este caso, 2.3 kilowatts. El refrigeration capacity, que es más que todo el Q que saco del cuarto, sería H1 menos H4, H1 menos H4, entonces reemplazo los valores correspondientes de H1 que es 244.9 y de H4 que es 91.49, eso me da 153.41 kilojoules por kilogramo. Lo multiplico por el flujo másico para que se vayan los kilogramos y me quede, perdón, kilogramos y me quede kilojoules, me queda por segundo. 153.41 por 0.08 me da 12.27 kilowatts, porque kilojoules por segundo equivalen a kilowatts. Ahora, para pasarlo a toneladas de refrigeración, pues yo sé que 60 segundos es igual a un minuto. Se van los segundos y quedamos en minutos. ¿Está bien? Y yo sé que una tonelada de refrigeración equivale a 211 kilojoules por minuto. Se van los kilojoules, se van los minutos y me queda toneladas de refrigeración, que es 3.49 tons, porque 12.27 por 60 entre 211 da 3.49 toneladas de refrigeración. ¿Cómo calculo el coeficiente de performance? Qin sobre W neto. El Qin en kilojoules por kilogramo es 153.41. El trabajo del compresor en kilojoules por kilogramo es ¿cuánto? 28.76. 28.76. Eso me da 5.23. Si quiero el de Carnot, pues uso solo las temperaturas. TC, que es menos 4, más 273, para pasarlo a Kelvin, sobre TH, que es ¿cuánto? TH es, ¿cuánto me dio exactamente esa temperatura? 31, para ser más exacto, 31.33. 31.33, le sumo 273 para pasarlo a Kelvin. Y entonces hago la operación y me da que la eficiencia de Carnot es 7.61. O sea que ahí tenemos, ¿verdad? Otro problema en donde la única diferencia era que del condensador salía líquido subenfriado. Pero sabemos que no es ningún problema porque ya sabemos cómo buscarlo en la tabla de saturado. ¿Está bien? Así que nada, con esto, ¿verdad? Es más que suficiente para tener una amplia idea de cómo se usan, ¿verdad?, las tablas de vapor para poder hacer los cálculos. Voy a dejar de compartir la presentación y entonces, ¿verdad?, voy a compartir con ustedes la presentación original y al mismo tiempo a despedir a ustedes. Gracias por su atención. Recuerden, si tienen dudas, inquietudes respecto a este tema, no duden en asistir a las horas ¿verdad?, estipuladas para aclarar dudas el día de la clase. Así que muchas gracias. Hasta luego. Se despide su profesor Omar Móvil.